Doctor, ¿qué es el tímpano y qué problemas produce tener una perforación timpánica? Bueno, el tímpano es la barrera natural que tenemos entre el oído externo, que es la parte que está un poquito más adentro de la oreja, y el oído medio, que es el lugar donde se contienen muchas estructuras que van a llevar la señal sonora hacia el oído interno para poder procesarla. ¿Qué hace que el tímpano se perfore? Bueno, como hablábamos, que el tímpano es esta barrera, como el cristal de una ventana, que hace hermética la habitación de una casa del exterior. Asimismo, el tímpano protege el oído medio y el oído interno de las cosas que puedan venir desde el exterior que están en contacto con el oído externo. Por ejemplo, el agua o cualquier otro elemento que pueda llevar el aire, polvo, tierra, etcétera, hacia el oído medio. Eso lo mantiene impermeabilizado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pueden producir que se perfore esta membrana, que es una membrana de menos de 1 milímetro de grosor? Generalmente son las infecciones en la infancia. Hay personas que por diferentes razones tienen múltiples episodios de otitis y muchas infecciones del oído que hacen que ese tímpano se perfore, salga supuración de pus hacia el exterior, y una vez que esto se hace de manera muy repetida, el tímpano pierde la capacidad de regenerarse automáticamente, como ocurre las primeras veces. Entonces, generalmente, personas que han tenido muchas otitis, ese tímpano ya no se regenera y se queda perforado. Y es como una ventana que ya perdió el vidrio y esa hermeticidad que tiene el oído medio y el oído interno se ha perdido. También puede pasar por algún traumatismo, algún cachetazo a veces, o algún golpe de agua, como le ocurre muchas veces a los surfistas o a los nadadores. ¿Cómo puede repararse una perforación timpánica y así evitar estos problemas? Bueno, la perforación timpánica necesita de reparación para poder volver a ser el oído medio hermético, resistente al agua y a los elementos que puedan venir del exterior. Y básicamente se repara mediante una cirugía que se llama timpanoplastía. La timpanoplastía es una cirugía que toma injertos del mismo paciente, que puede ser un trozo de cartílago, un trozo de músculo, de zonas cercanas a la oreja, y eso se pone como un parche, al igual como se puede parchar alguna sábana que se perforó, una tela que tiene un agujero, uno pone un parche de tejido orgánico para poder crear un tímpano nuevo. ¿Cuáles son las repercusiones de esta enfermedad sobre la salud de los pacientes? Como hablábamos inicialmente, el tímpano cumple la función de barrera que mantiene hermético el oído. Entonces, cuando esa barrera se pierde, empieza a entrar agua de la ducha, agua en las piscinas, agua del mar, arena de las playas, tierra, etcétera, etcétera. Todos esos elementos van a irritar y van a llevar a producir una infección crónica en el oído medio. Por eso los pacientes no solamente pierden audición, sino que empiezan a tener supuraciones crónicas, es decir, empiezan a tener oídos que empiezan a producir una descarga de líquido de manera continua. Entonces, no solamente eso es una incomodidad, sino que produce sordera y produce inflamación e infección crónica en el oído medio, que a su vez a largo plazo va a producir problemas del oído interno también. ¿Y estas serían como parte de las repercusiones graves que puede producir una perforación? Esas son las repercusiones cotidianas, tener un oído húmedo y un oído que no escucha y un oído que no se puede mojar. Esas son las repercusiones normales que puede tener una perforación timpánica. Pero si esto lo proyectamos a largo plazo, como ocurre muchas veces, los pacientes se dejan estar, tienen su perforación, como muchas veces tienen el otro oído que funciona bien, no le ponen atención al oído con el tímpano perforado, y lo que puede pasar es que poquito a poco, año a año, el oído cada vez está más inflamado y con infecciones más crónicas que pueden llevar a la creación de infecciones invasivas, como es que la piel se meta hacia adentro del oído medio y forme un colesteatoma, que es como una bolita de piel que va creciendo y va destruyendo todas las estructuras nobles que tenemos en el oído medio y en el oído interno. Y esto puede ir desde problemas sencillos como sordera, vértigo o hasta problemas de meningitis y algunas infecciones ya a nivel más profundo como a nivel cerebral en casos mucho más avanzados. ¿Cuáles son los porcentajes de éxito y garantías de esta cirugía? Afortunadamente la cirugía del tímpano es una cirugía bastante agradecida y tenemos inicialmente tasas bastante altas. Estamos hablando de más de un 90% de posibilidades de que el paciente resuelva su perforación timpánica con la primera cirugía.
Hay casos en los cuales están más avanzados y pueden necesitar más de una o dos cirugías, pero por lo general estamos hablando de tasas alrededor del 90% de posibilidades de poder reparar ese tímpano, hacer que ese tímpano vuelva a ser hermético y el paciente pueda volver a mojarse el oído. Ahora, si hablamos de cuáles son los porcentajes de recuperación auditiva, estamos hablando en torno al 60 al 70% de los casos pueden, después de reparar su perforación timpánica, obtener una ganancia en su audición. Y también es importante entender que si el paciente quiere mejorar su audición, para poder ponerse un audífono en el caso en que la cirugía no mejore la audición, igual necesita tener ese tímpano reparado y hermético. Doctor, ¿quién debe operarse y cuáles son las limitaciones de la timpanoplastia? Bueno, las timpanoplastías en general se pueden hacer en todo tipo de pacientes, tanto niños como adultos. Por lo general estamos operando a los niños a partir de los 5 años y los adultos básicamente cualquier persona que tenga una salud que le permita entrar a un pabellón y estar en una cirugía de aproximadamente 2 o 3 horas. Por lo general vemos que la gran mayoría de los pacientes que desean operarse lo pueden hacer y es una cirugía que por lo general no tiene grandes riesgos, ya que es una cirugía que se enfoca a trabajar solamente en el oído. Doctor, una pregunta que no está acá, que a mí me interesa hacerle es ¿cómo un paciente se puede dar cuenta que tiene una perforación timpánica? Una perforación del tímpano. Ya. Generalmente los pacientes se dan cuenta que tienen el tímpano perforado, ya que son pacientes que no se pueden mojar el oído. Son aquellos pacientes que se duchan y el agua entra en el conducto auditivo y el paciente empieza con secreción, el oído se empieza a humedecer. Es aquel paciente que se mete a una piscina y tiene infecciones frecuentes del oído, o aquel paciente que no puede ir al mar o que ya el oído está permanentemente húmedo. El conducto auditivo normalmente debe estar siempre seco, así que en cualquier paciente en el cual empieza a presentar humedad en su conducto de más de 3 meses de evolución o además asociado a eso tiene una pérdida progresiva de la audición, es un paciente que debe ser visto porque lo más probable es que tenga una perforación en el tímpano y tiene solución. Y para finalizar, preguntarle por qué los pacientes deberían venir a Clínica Las Condes a tratar este tema. Bueno, en Clínica Las Condes tenemos mucha experiencia de lo que es cirugía de oído en general y particularmente en la cirugía del tímpano tenemos todo el equipamiento necesario. Manejamos todas las diferentes técnicas para tomar injertos de cartílago, de músculo o de otro tipo de tejidos para poder reparar la perforación timpánica y también hoy en día contamos con instrumental de cirugía endoscópica, que es la técnica que en este momento se está utilizando para complementar la cirugía del oído.